Y también es un clima de época. La desubicación de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que ayer festejó, celebró vía Twitter que hayan cerrado la causa Maldonado. ¿Qué celebra? ¿La muerte de un argentino, la ministra de Seguridad? Lo tomaron con un odio de clase, con una virulencia, cuando decían el artesano, así, despectivamente, el artesano, las barbaridades que han escrito por Twitter, las barbaridades que han escrito. Blindaron a la Gendarmería, que fue la gran responsable, porque si la Gendarmería no hubiera reprimido ilegalmente como lo hizo, nunca hubiera muerto Santiago Maldonado. Pero eso no lo van a investigar. No van a investigar la cantidad de anormalidades que hubo en la causa. Los cruces, las comunicaciones captadas entre los gendarmes, que se jactaban de haberse robado cosas de un procedimiento. Eso no lo van a investigar. Y la verdad que es toda una vergüenza lo que se está viviendo. Una vergüenza también ayer escuchar a la titular del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, hablar como la verdadera ministra de Economía de la Argentina, diciendo que bueno, no importa, miren, van a tener que pasar todavía, 3, 4, 5 meses difíciles, pero tal vez en el segundo semestre, parece que finalmente llega el segundo semestre, en el segundo semestre del año que viene va a empezar a mejorar la cosa. Les importa un bledo a la gente que se queda sin laburo, que se muere de hambre, que cada vez hay más necesidades. Te lo dicen así, te naturalizan. Total, a ellos no les pasa nada. Si ellos tienen disponibilidades para comer lo que quieran, vestirse bien, 3 o 4 meses sí, todavía la vas a pasar mal, No les da la cara realmente. No les da la cara realmente. 7 y 8, estoy en comunicación con el doctor Enrique Pruger, perito criminalístico. Él hizo también muchas advertencias sobre el caso Maldonado que fueron ignoradas. El fallo del juez Geral ayer es vergonzoso. Dijo, y se ahogó solito. Así dice, se hundió solito, él y la inmensidad. Nadie lo empujó, es una vergüenza. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo le va? Buen día. Bien, bien. ¿Lo sorprendió este cierre que le dio el juez Geral a la causa? No, está dentro de los cálculos. Claro. Si toda causa que se cierra se puede abrir igual. Es decir, esto no es definitivo. Yo te lo digo por experiencia. Sí. Junior la cerraron y la tuvieron que reabrir de vuelta. Pero, sí. Pero lleva tiempo. Claro, eso. Y es un trabajo desgastante. Sobre todo para la familia, que no puede hacer el duelo. Terrible. Ahora, bueno. Muchas cuestiones, ni hablemos del celular, de que nunca el juez pidió la geolocalización, ¿no? La propia autopsia es una contradicción. Claro. Es decir, en la propia autopsia los indicios de frío tienen hasta la altura de las rodillas. Por otro lado, dicen que cuando la parte el estudio de diatomeas le indica de que no llegaron a los órganos que tenían que llegar para certificar que se ahogó, dice, no, se murió de frío. Entonces, ¿cómo se murió de frío si llegó el agua hasta las rodillas? Es decir, son contradicciones que tiene la misma autopsia. El otro tema es que todo lo que es la parte palinológica que tiene que ver con el polen, la especialista indica de que más de 30 días en el agua no puede estar el polen. Significa que si no está más de 30 días, ¿por qué indican que tiene más de 70 y pico de días? No, olvídese, está todo mal. Después el tema de las tablas fueron direccionadas. Es decir, realmente ahí hay falsos testimonios agravados. Acá lo terrible de todo esto es que inclusive los peritos representaron a la familia en su momento, firmaron esto sin tener ningún criterio de disidencia, que es lo que uno le está planteando, lo que yo estoy planteando, ¿no? Es decir, hay cuestiones ahí que son muy graves que han pasado. Así que bueno, no sé si fue en honor al equilibrio democrático, porque se dio justo en las elecciones, no sé qué habrá pasado, los motivos por el cual
se alejaron de la verdad, ¿no? La verdad técnica, que en este caso es lo que nosotros planteamos. Y en estas dudas que quedan, este tema que fue lo último que dictaminó el juez para cerrar, que el DNI había estado en el agua todo el tiempo, que supuestamente el cadáver estuvo ahí desde un principio. El plástico no se degrada. Claro. Es decir, el claro ejemplo lo tenemos en el mar con aguas con un contenido con un pH muy alcalino, y a pesar de todo eso los plásticos sobreviven décadas. Entonces el tema es que si el DNI lo hubieran tenido 2 años más o lo hubieran mantenido 5 años más en el agua, no hubiera tenido ningún tipo de degradación, porque estamos hablando del DNI de tarjeta. Claro. Así que con todo respeto, es para la gilada. Claro. El tema del DNI no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Usted en su momento había posado sobre polen, esas cuestiones que... Esas son las cuestiones categóricas. Dentro del conocimiento científico hay estudios que son verificatorios, y ellos ignoraron los estudios verificatorios. Y ese estudio verificatorio del polen era categórico, y lo trataron de contrastar con una grafía de la década del 20. Yo calculo que ni Nerio Rojo, aquel que escribió ese libro, que fue de alguna manera maestro de los médicos forenses que actuaron en ese lugar, los hubiera sacado corriendo si planteaban esto. Es decir, el primer caso de determinación por polen por un ahogado está dado en el año 1959 en el río Danubio, en Austria, para que vos tengas una idea. Y Nerio Rojas, la bibliografía de Nerio Rojas es la década del 20. Imagínate que están contrastando algo que no tiene nada que ver, o los avances que han habido en esa cuestión que tiene, y en todos los aspectos verificatorios del conocimiento, son de orden categórico. Entonces, el conocimiento científico tiene que adecuarse a la verificación, si no, no es conocimiento científico. Sí. En una palabra, cuando yo releo y estudio la autopsia esa, llego siempre a la misma conclusión. Es decir, acá lo que hay es, esa autopsia tiene de todo, menos de conocimiento científico. Menos de conocimiento científico. Porque cuando hacen la determinación de que el chico tuvo frío, pero el frío simplemente lo encuentran en el cuerpo hasta la altura de las rodillas, ¿sí? Y después cuando el estudio de diatomeas dice, no encontramos diatomeas en médula. No encontramos en médula. No, el problema es que se murió de frío. Pero pará, si el frío lo tenés nada más que hasta las rodillas. Es decir, ¿se entiende lo que le digo? Sí. Hay una contradicción total, y no lo digo yo porque una cuestión de capricho, lo digo porque lo dice la autopsia. La misma autopsia que está transcrita ahí, lo dice, y de golpe salen a cruzarme después de mi entrevista que vos me hiciste hace ya un tiempo, decirme no, porque ellos son destacados científicos argentinos. No, olvídense, los científicos son otra cosa. Estos son técnicos llamados a un proceso que están analizando un cadáver, ¿sí? Y que no se ajustaron al método científico. Las famosas tablas de determinación de data de la muerte que ellos utilizan, las tablas dicen que temperatura promedio. Ellos describen y dicen, sí, vamos a utilizar la temperatura promedio. Piden las temperaturas a los entes de Río Chubut, ¿sí? A la ente jurisdiccional de Cuenca del Río Chubut, y la temperatura promedio era de 6 grados 3, 6 grados 27, ¿no? Y lo toman como 2 grados 8 para determinar la data. Claro, les tenía que dar más de 60. Digo, no, pará, si el promedio es 6.27, ¿por qué lo tomás como 2 grados 8? No, tomaron como 2 grados 8. Entonces, y fíjense la contradicción, al documento que lo metieron en agua, lo pusieron en una temperatura de 5 grados. Entonces pónganse de acuerdo, ¿es 2 grados 8, 5 grados o 6 grados 27? Sí, muchas contradicciones sin lugar a dudas. Total, y la otra, ¿qué problema había si yo soy simplemente una sola persona junto con otros docentes de distintas universidades, como el que vos entrevistaste del tema de comunicaciones, Ariel, que es el hombre destacado en comunicaciones en Argentina, en ese aspecto, una bióloga de la universidad, de titular de cátedra de la Universidad Nacional de Buenos Aires, yo como docente de la Universidad Nacional de Río Negro, que decimos, muchachos, esto no está bien. ¿Qué importa si nos citan a decir, a ver, escúchenme, a ver, cuéntenme qué es lo que está diciendo usted, porque la familia lo pidió que me citaran a mí? Sí. No, lo cerraron. Que tanto miedo tienen de escuchar lo que queda escrito que opinamos distinto. Y sí, bueno, evidentemente que sí, porque tenían mucho
apuro en cerrar la causa. Totalmente. Bueno, doctor Pruger, gracias, la vamos a seguir, un abrazo enorme, como siempre. Gracias a usted. Chao, gracias. El doctor Enrique Pruger, perito criminalístico, las observaciones que ya en su momento hizo, reiterándola, sobre la autopsia al cuerpo de Santiago Maldonado, la causa cerrada como quería el gobierno.